¿Alguna vez te has preguntado qué hace que una persona esté dispuesta a dar su vida por lo que cree? La historia de San Esteban es una de esas que nos sacuden, nos desafían y nos inspiran. No es solo un relato antiguo, es un espejo que nos confronta con la profundidad de la fe y la valentía humana. Imagina un hombre, lleno de gracia y poder, que no solo predica, sino que vive cada palabra con una convicción tan fuerte que incluso ante la muerte, su rostro resplandece. Pero, ¿quién era realmente este hombre? ¿De dónde sacó esa fuerza? Prepárate para un viaje fascinante a través de la vida del primer mártir cristiano. Mira, hay figuras en la historia que nos dejan sin aliento, ¿verdad? Como esos héroes que vemos en las películas, que se enfrentan a lo imposible. Pero la historia de San Esteban va más allá de cualquier ficción. Es una historia que ha hecho que creyentes y no creyentes se detengan a reflexionar durante siglos. Es esta: ¿cómo pudo un hombre, en medio de la persecución, ver el cielo abierto y a Jesús a la diestra de Dios? Cuando alguien nos habla de mártires, nuestro cerebro humano quiere entender el miedo, la duda, la debilidad. Es natural, porque todo lo que conocemos en este mundo nos enseña a preservar nuestra vida. Pero aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes, amigo. La Biblia nos dice algo que desafía completamente nuestra forma natural de pensar sobre el dolor y la muerte. En el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 8, leemos que Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. ¿Te das cuenta de lo que nos está diciendo? No era un hombre común, era alguien rebosante de la presencia de Dios, haciendo cosas extraordinarias. No dice que él llegó a tener gracia, sino que ya estaba lleno de gracia. Era la expresión de la vida de Jesús en él. El salmista lo expresa de una manera que te va a dar escalofríos en el Salmo 116, versículo 15, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Fíjate bien en esa expresión. No es una derrota, es algo valioso, precioso a los ojos de Dios. ¿Cómo puede ser valioso morir? Solo si la muerte se convierte en una puerta hacia algo mucho más grande. Ahora, déjame contarte algo que me impactó mucho cuando era joven. Recuerdo que estaba pensando en la valentía y el miedo. Nos preguntamos, ¿cómo la gente puede ser tan valiente? La mente humana funciona buscando seguridad, huyendo del peligro. Es como cuando vemos un animal huyendo del fuego, es instinto. Pero Esteban no es un animal, hermano. Él no huye, porque su realidad no se limita a este mundo. Él es quien ve más allá del velo. En el libro de Hechos, capítulo 7, versículos 55 y 56, Esteban hace una declaración impresionante justo antes de ser apedreado, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Aquí Esteban está diciendo que él está viendo algo que nadie más ve. No porque lo haya imaginado, sino porque le fue revelado. Es como intentar explicarle a una persona ciega de nacimiento los colores. Nosotros vivimos toda nuestra vida dentro de lo visible, y lo espiritual nos resulta incomprensible. Pero aquí está lo fascinante. Aunque no podemos comprender completamente la experiencia de Esteban, podemos aceptarla por fe y explorar lo que las Escrituras nos revelan sobre él, porque la Biblia no nos deja completamente a oscuras sobre este misterio. La defensa valiente de la verdad. La pregunta, ¿de dónde vino tanta valentía en Esteban?, en realidad está mal formulada. No es de dónde vino, sino de quién salió. No es que la valentía sea un atributo que él adquirió, sino una manifestación de la presencia de Dios en él. Es como preguntar, ¿cuál es el color de la música? Son preguntas que no tienen sentido porque mezclan categorías. La valentía de Esteban no era solo humana, sino divina.
Ahora que entendemos que la pregunta sobre su origen está mal planteada, necesitamos dar un paso más profundo. Imagínate por un momento que eres un personaje de un videojuego. Para ti, la realidad es esa pantalla, esas reglas del juego, ese mundo digital. Pero el programador que creó ese videojuego existe fuera de esa realidad, él no está sujeto a las reglas del juego que creó. Algo parecido pasa con Esteban y su relación con la realidad espiritual. Nosotros estamos atrapados dentro de lo terrenal, pero él fue capaz de trascender esas dimensiones. En Hechos capítulo 7, versículos 2 al 53, encontramos una pista fascinante. Esteban da un discurso largo y poderoso, repasando la historia de Israel. Imagínate que pudieras ver toda la historia de tu nación como si fuera una película pausada, pudiendo señalar cada error y cada momento de desobediencia. Eso es lo que hizo Esteban. En Isaías capítulo 40, versículo 8, la Biblia nos da una declaración que nos deja boquiabiertos. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Esteban pudo hablar con esa autoridad porque para él, la palabra de Dios era eterna, no una simple historia. Recuerdo una conversación que tuve con un historiador cristiano hace algunos años. Me explicó algo que me voló la mente. Me dijo que Esteban no solo estaba dando un sermón, sino que estaba haciendo una profecía con implicaciones para el futuro de Israel. Si esto es cierto en la historia que conocemos, te imaginas cómo debe ser para un hombre que trasciende toda la historia. Pero no necesitamos física cuántica para entender esto. La Biblia ya nos lo había explicado desde hace miles de años. En el Salmo 139, versículos 7 al 10, David escribe: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aun allí me guiará tu mano, y me asirá tu diestra. David está describiendo la omnipresencia de Dios. Esteban no solo creyó en esta omnipresencia, la experimentó. No podemos señalar un lugar en el universo y decir, Dios está aquí, pero no allá. Dios llena todo el espacio, pero también existe fuera del espacio. Es como si el espacio fuera una pecera, y Dios fuera el océano que contiene esa pecera. En Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 27, cuando Salomón dedica el templo, hace una observación increíble. Pero, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Salomón entendía algo profundo, ni siquiera todo el universo puede contener a Dios. Esteban, al ver la gloria de Dios, entendió que Dios no estaba limitado a un templo. La revelación de la gloria divina. Ahora imagínate a Esteban, de pie ante sus acusadores, con un rostro que brillaba como el de un ángel, Hechos 6 y 15. No había miedo, no había duda, solo la plenitud de la presencia divina. Para nosotros es imposible visualizar esto porque nuestro cerebro necesita puntos de referencia, el miedo, la rabia, la desesperación. Pero Esteban no necesitaba esos puntos de referencia, porque él era un punto de referencia de la gracia de Dios. Esto nos lleva a una comprensión asombrosa: Esteban no necesitaba de nada terrenal para ser completo. Él ya era perfecto en su relación con Dios. Su martirio no fue porque él estuviera asustado o acorralado, fue un acto de fe pura, libre y soberana. ¿Sabes qué es lo que más me fascina de la Biblia? Es que no evade las preguntas difíciles. No nos dice, no preguntes eso, o es muy complicado para que lo entiendas. Al contrario, nos da pistas increíbles sobre la naturaleza del poder de Dios manifestado en sus siervos. Vamos a explorar algunos pasajes que nos van a dejar con la boca abierta. Empecemos con algo que el mismo Jesús dijo en Juan, capítulo 14, versículo 12. De cierto os digo, el que en mí cree,
las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. En este versículo, Jesús está diciendo que su espíritu capacitaría a sus seguidores para hacer cosas aún más grandes. La obra de Esteban es una prueba viviente de esto. 10:47, pero aquí viene algo que me vuela la mente cada vez que lo pienso. En el versículo 14 del mismo capítulo, Jesús dice, si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. La palabra haré es poderosa. Jesús no dice quizás lo considere o tal vez. Él dice lo haré. ¿Ves la diferencia? La oración de Esteban en su momento final es un testimonio de esta verdad. Él no pide escapar, pide el perdón para sus verdugos y luego entregarse a Jesús. Mira lo que dice el profeta Malaquías en el capítulo 3, versículo 6, porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Dios está diciendo que su inmutabilidad es precisamente lo que nos da seguridad. Si Dios cambiara como cambiamos nosotros, no podríamos confiar en su poder en nosotros. El Salmo 102, versículos 25 al 27, nos da una imagen hermosa de esta eternidad. Desde la antigüedad fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás, y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Imagínate esta escena, todo el universo con sus galaxias gigantescas es comparado con ropa que se envejece y se cambia. Pero Dios permanece igual. Esteban confió en un Dios inmutable. Un legado de fe y perdón. En Santiago, capítulo 1, versículo 17, encontramos otra descripción fascinante. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. Esta frase, sombra de variación, es increíble. Se refiere a cómo las sombras cambian durante el día conforme se mueve el sol, pero en Dios no hay ni siquiera esa mínima variación que produce una sombra. Él es absolutamente constante. Y Esteban reflejaba esa constancia en su fe. Ahora déjame contarte algo que me impactó mucho cuando era joven. Estaba preparando un estudio sobre el perdón y me topé con Hechos capítulo 7, versículo 60, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Al principio pensé que solo hablaba de su capacidad moral de perdonar, pero después me di cuenta de que también habla de su conexión con Jesús. La luz no necesita ser creada cada momento, simplemente es. Y donde hay luz verdadera, no puede haber oscuridad. Esteban no tenía partes oscuras, partes incompletas, partes que necesitaran desarrollo. Él era luz pura, existencia pura, ser puro, manifestando la luz de Cristo. Aquí llegamos a uno de los misterios más profundos y hermosos de toda la Biblia. ¿Cómo puede alguien, en su momento final, orar por sus perseguidores? Esta pregunta me ha fascinado durante años, y aunque nunca podremos comprenderla completamente, las Escrituras nos dan destellos increíbles de esta realidad divina. Empecemos con algo que Jesús mismo dijo en Lucas, capítulo 23, versículo 34, en la cruz. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo aquí? Jesús perdonó a sus verdugos. Esteban, al imitarlo, mostró que el amor y el perdón de Jesús eran reales en él. Imagínate esto, en el momento de mayor agonía, había una comunicación, había un amor fluyendo, no era silencio, era música celestial, armonía perfecta, gozo eterno. En Juan, capítulo 15, versículo 13, Jesús nos da otra pista. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. La vida de Esteban no fue solo por sus amigos, sino también por aquellos que lo odiaban. Esto me voló la mente cuando lo descubrí. En Proverbios, capítulo 24, versículo 17, dice,
Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. Pero Esteban fue más allá, él oró por ellos. ¿Puedes visualizar esto? Antes de que su vida terrenal terminara, había gozo, había deleite, había una compasión que trascendía lo humano. Era una expresión de gozo eterno y continuo. En 1 de Juan, capítulo 4, versículo 8, Juan hace una declaración que lo cambia todo: Dios es amor. No dice que Dios tiene amor o que Dios siente amor, dice que Dios es amor. El amor no es solo un atributo de Dios, es su misma esencia. Y Esteban fue un recipiente de ese amor. La eternidad en un momento. Si Dios era perfectamente completo, ¿por qué permite el sufrimiento y el martirio? La respuesta no está en una necesidad de Dios, sino en su naturaleza misma. En 1 de Juan, capítulo 4, versículo 16, leemos: Dios es amor. Y el amor, por su propia naturaleza, se desborda, se comparte, se expresa. Piénsalo así: cuando una persona talentosa es realmente buena en algo, naturalmente quiere compartir ese talento. Un músico excepcional quiere tocar música, un artista brillante quiere crear arte, un maestro sabio quiere enseñar. No es porque necesiten hacerlo para sentirse completos, sino porque es la expresión natural de lo que son. Dios, siendo amor perfecto, bondad infinita, creatividad absoluta, expresó su naturaleza a través de aquellos que le amaban, como Esteban. Fue un acto libre, no forzado, fue generosidad pura, no necesidad. En 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 10, Pablo nos revela algo fascinante: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. El Espíritu conoce lo profundo de Dios desde la eternidad. Ha estado explorando las riquezas infinitas de la naturaleza divina. Y el Espíritu de Dios estaba en Esteban, revelándole la gloria, el perdón y la paz en el momento más crítico. Lo que más me impacta de todo esto es que el martirio de Esteban no fue por debilidad, fue un desbordamiento del amor perfecto que ya existía en él por la presencia de Cristo. Era como una fuente que está tan llena que no puede evitar derramarse. Dios no obró por necesidad, sino por abundancia. Efesios, capítulo 1, versículo 4, nos dice que según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Esto significa que los planes para nuestra salvación, para nuestro amor, para nuestra adopción como hijos, ya estaban siendo discutidos y planificados en los consejos eternos de Dios. Antes de crear el primer átomo, Dios ya sabía que Esteban existiría, ya lo amaba, ya había planificado su testimonio y su redención. ¿No te parece increíble? Ese es el tipo de Dios que tenemos, uno que nos amó desde antes de que existiéramos. El testimonio del cielo abierto. Solo Dios en toda su plenitud, gloria y perfección. Es casi imposible para nuestras mentes humanas comprender esto, ¿verdad? Estamos tan acostumbrados a pensar en términos de algo y nada, que no podemos concebir una realidad donde solo existe el algo absoluto, perfecto y completo. Pero eso es exactamente lo que la Biblia nos enseña sobre la experiencia de Esteban al ver la gloria de Dios. En Colosenses, capítulo 1, versículo 17, Pablo escribe algo que me quita el aliento cada vez que lo leo: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Fíjate en esa frase: Él es antes de todas las cosas. La presencia de Cristo en Esteban trascendía el concepto mismo de antes y después. Imagínate a Dios como un océano infinito de perfección. No un océano de agua, sino de ser puro, de existencia absoluta. No había orillas porque no había un fuera, no había superficie porque no había un arriba, no había profundidad porque no había un abajo. Solo la plenitud infinita de Dios llenando toda la realidad. Y Esteban fue sumergido en esa plenitud en su momento final. En Hechos, capítulo 17, versículos 24 y 25,
Pablo explica algo fascinante: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Pablo está diciendo que Dios no necesita nada. Antes de crear cualquier cosa, Él ya era completamente autosuficiente. Esteban no necesitaba la aprobación de los hombres, porque tenía la aprobación del Dios autosuficiente. Pero aquí viene algo que me fascina: si Dios era perfectamente completo, ¿por qué permitió el martirio de Esteban? La respuesta no está en una necesidad de Dios, sino en su naturaleza misma. En 1 de Juan, capítulo 4, versículo 16, leemos: Dios es amor. Y el amor, por su propia naturaleza, se desborda, se comparte, se expresa. Piénsalo así: cuando una persona talentosa es realmente buena en algo, naturalmente quiere compartir ese talento. Un músico excepcional quiere tocar música, un artista brillante quiere crear arte, un maestro sabio quiere enseñar. No es porque necesiten hacerlo para sentirse completos, sino porque es la expresión natural de lo que son. Dios, siendo amor perfecto, bondad infinita, creatividad absoluta, expresó su naturaleza a través del testimonio de Esteban. Fue un acto libre, no forzado, fue generosidad pura, no necesidad. En el Salmo 33, versículo 9, encontramos una descripción hermosa de cómo Dios obra, porque Él dijo, y fue hecho, Él mandó, y existió. No hubo esfuerzo, no hubo sudor, no hubo planificación ansiosa. Simplemente habló, y la nada se transformó en algo magnífico. Y en la vida de Esteban, Dios habló y el cielo se abrió. Pero antes de ese momento de revelación, ¿qué hacía Esteban? En realidad, esa pregunta también está mal formulada, porque hacer implica tiempo, y en ese momento, Esteban estaba siendo transportado más allá del tiempo, a la eternidad de Dios. En Isaías, capítulo 55, versículos 8 y 9, Dios nos da una pista de cuán diferentes son sus pensamientos: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Los pensamientos de Dios no son como los nuestros, no son secuenciales, no son inciertos, no son limitados. Desde la eternidad, Dios conocía cada corazón que Esteban tocaría, cada lágrima que se derramaría por él, cada oración que se haría en su nombre. No como predicciones, sino como conocimiento perfecto y presente. En Efesios, capítulo 3, versículo 11, Pablo habla del propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Esto significa que el plan de salvación, el plan para redimir a la humanidad caída, ya existía en la mente de Dios. Antes de que existiera el primer pecador, ya había un plan para el perdón. ¿No te parece increíble? Antes de crear el primer átomo, Dios ya sabía de Esteban, ya lo amaba, ya había planificado su testimonio y su redención. Ese es el tipo de Dios que tenemos, uno que nos amó desde antes de que existiéramos. En Apocalipsis, capítulo 4, versículos 8 al 11, encontramos una visión del trono celestial donde los seres vivientes y los ancianos adoran a Dios diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, y el que ha de venir. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Esta adoración no comenzó cuando se crearon estos seres, esta es la adoración que corresponde a Dios desde la eternidad por lo que Él es en sí mismo: santo, poderoso, digno, glorioso. Y Esteban, en su último aliento, se unió a esa adoración eterna. Cuando hablamos de la gloria de Dios manifestada en Esteban, entramos en un territorio que nos deja sin palabras.
Imagínate la perfección absoluta, la belleza infinita, la magnificencia sin límites existiendo en plenitud completa. Simplemente siendo gloriosa por naturaleza propia. En Juan, capítulo 17, versículo 5, Jesús hace una oración que nos da un vistazo increíble a esta gloria eterna. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Te das cuenta de lo que Jesús está diciendo? Él tenía gloria con el Padre antes que el mundo fuese. Y Esteban, al ver el cielo abierto, vislumbró esa misma gloria. En 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 16, Pablo describe a Dios como el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Esa frase luz inaccesible me fascina. No es que Dios esté escondido en un lugar oscuro, al contrario, Él está rodeado de una luz tan intensa, tan pura, tan gloriosa que es inaccesible para cualquier ser creado. Es como mirar directamente al sol, pero infinitamente más intenso. Y Esteban, de alguna manera, fue capaz de soportar esa luz y ver la gloria de Dios. ¡Qué privilegio! En Isaías, capítulo 6, versículos 1 al 3, el profeta tiene una visión del trono de Dios que nos da una idea de esta gloria. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Fíjate en algo increíble, los serafines, seres celestiales creados para adorar a Dios, tenían que cubrir sus rostros en presencia de la gloria divina. Y Esteban, un hombre, vio algo similar. En Habacuc, capítulo 3, versículos 3 y 4, el profeta describe la gloria de Dios de una manera poética y hermosa. Dios vendrá de Temán y el Santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Aquí vemos que la gloria de Dios es tan intensa que se describe como rayos de luz que salen de sus manos. Y Esteban, con sus ojos espirituales, pudo percibir algo de esto. Pero esto es solo lo que los ojos humanos pueden percibir de su gloria, la realidad completa está escondida porque sería demasiado para que la creación la soporte. En Éxodo, capítulo 33, versículos 18 al 20, encontramos el diálogo fascinante entre Moisés y Dios. Él entonces dijo, «Te ruego que me muestres tu gloria». Y le respondió, «Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente». Dijo más, «No podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre, y vivirá». Dios le dice a Moisés que no puede ver su rostro y vivir. No es crueldad, es protección. La gloria plena de Dios es tan intensa que ningún ser creado puede soportarla en su estado actual. Pero en el caso de Esteban, Dios le permitió un atisbo de esa gloria, porque su tiempo en la tierra estaba por terminar. Y esa gloria lo sostuvo. En 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 6, Pablo nos explica algo increíble, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pablo está conectando la primera creación, sea la luz, con la nueva creación, la salvación. Pero fíjate en que Dios, quien mandó que la luz física resplandeciera, Él mismo es la fuente de esa luz. La luz física que creó es solo un reflejo pálido de la luz que Él es en sí mismo. Y Esteban, al ver a Jesús, vio la gloria de Dios. En Apocalipsis,
capítulo 21, versículos 23 y 24, Juan describe la Nueva Jerusalén. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella. En la eternidad futura no necesitaremos el sol porque la gloria de Dios será nuestra luz. Y Esteban, en ese instante, experimentó un adelanto de esa realidad. Ahora necesitamos entender algo fundamental. Los atributos de Dios no son como las características humanas que pueden desarrollarse, mejorarse o perderse. Desde la eternidad pasada, Dios ya poseía en perfección absoluta todas las cualidades que lo hacen ser quien es. No tuvo que aprender a ser sabio, ni practicar para ser poderoso, ni esforzarse para ser amoroso. En el Salmo 147, versículo 5, leemos: Grande es el Señor nuestro, y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Esa palabra infinito es clave. No significa muy grande o más de lo que podemos medir, significa literalmente sin límites, sin fronteras, sin fin. Imagínate por un momento a Dios, antes de crear el primer átomo, ya poseyendo conocimiento infinito. Conocía cada ecuación matemática que los humanos descubrirían milenios después, sabía cada melodía que se compondría, cada palabra que se escribiría, cada lágrima que se derramaría. No como predicciones futuras, sino como conocimiento presente y perfecto. En Isaías, capítulo 40, versículos 13 y 14, encontramos preguntas retóricas que nos dejan sin aliento. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio, o le enseñó ciencia, o le mostró la senda de la prudencia? La respuesta obvia es: nadie. Dios nunca fue estudiante, nunca fue aprendiz, nunca necesitó consultor. Desde la eternidad ya poseía toda sabiduría, todo conocimiento, toda prudencia en perfección absoluta. Y Esteban, al ser lleno del Espíritu de este Dios, accedió a una sabiduría que superaba la de sus acusadores. Pero aquí viene algo que me parece fascinante. ¿Cómo puede alguien ser infinitamente poderoso cuando no hay nada sobre lo cual ejercer poder? La respuesta está en que el poder de Dios no depende de objetos externos, su omnipotencia es parte de su naturaleza misma, no una función de lo que puede hacer con cosas creadas. En Jeremías, capítulo 32, versículo 17, el profeta declara: Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder, y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. El poder de Dios no es como una herramienta que usa cuando la necesita, es como la luz del sol que no decide brillar, simplemente brilla porque es su naturaleza. Dios no decide tener poder, simplemente lo tiene porque es omnipotente por esencia. Y ese poder se manifestó de forma sobrenatural en Esteban. En Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, encontramos otra declaración absoluta: Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él. No dice que Dios tiene luz o que da luz, dice que Dios es luz. Y donde hay luz verdadera, no puede haber oscuridad al mismo tiempo. Esto significa que desde la eternidad pasada no había ni una pizca de ignorancia en Dios, ni una sombra de debilidad, ni un momento de indecisión, ni un instante de imperfección. Era luz pura, conocimiento puro, poder puro, amor puro. Y Esteban, al ser un reflejo de esa luz, no conoció la oscuridad del miedo ni el odio. En Santiago, capítulo 1, versículo 17, leemos algo que me da una seguridad increíble: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. Esta inmutabilidad de Dios es algo que debemos entender bien. No significa que Dios sea como una piedra inmóvil, significa que su carácter, su naturaleza, sus propósitos son absolutamente confiables. Nunca mejora porque ya es perfecto,
nunca se deteriora porque es inmutable, nunca cambia de opinión porque ya conoce todas las cosas. Y por eso, la fe de Esteban no se tambaleó. Recuerdo una conversación que tuve con un filósofo agnóstico hace algunos años. Me dijo, si Dios es perfecto, ¿cómo puede relacionarse con un mundo imperfecto sin contaminarse? Es una pregunta profunda. La respuesta está en que la perfección de Dios no es fragilidad, es fortaleza absoluta. En Malaquías, capítulo 3, versículo 6, Dios dice, «Porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos». Y por esto, la vida y muerte de Esteban, lejos de ser un fracaso, fue un triunfo que aún hoy nos habla de la inquebrantable fidelidad de Dios.